Entonces habría que ver si de pronto... ¡Ah! Y ya Sí. parece que es en Ya, ahora directo. sí. Espérame. ¡Eh! ¡Lo logramos! Sí, es que creo que faltara que no sé por qué yo dijera aceptar, no tengo ni idea por qué. Pero bueno, ya, perdón la interrupción. Listo, vale. No, muchas gracias, muy necesaria. No, de verdad. Muchísimas gracias, muy necesaria, como dijo Join. Entonces, vamos para la número 2. Ahora sí, carambas. Bueno, yo había pensado de pronto leerlas en desorden con respecto a cómo las tengo ordenadas aquí. Y pues la pregunta que me parece interesante leer sería, ¿el hip hop como movimiento inteligente y consciente del universo pluralista respeta y promueve la equidad de género? Asimismo, construye un criterio igualitario en donde donde no se categorice ni se sectorice la referencia patriarcal capitalista. ¿Qué piensan ustedes, compañeros? Compa, para mí es muy difícil contestar esa pregunta, más porque habito un cuerpo de hombre patriarca, ¿cierto? Eh, entonces se me dificulta un poquito hablar sobre ello. Yo siento que las compañeras podrían dar como un punto más genérico y más concreto también a la vez sobre ello. Sin embargo, sí podría decir que hip hop, y más que todo en la cultura nuestra, apenas está pensando y está caminando un poco temas como el patriarcado y el machismo, porque sí han habido unos elementos complejos alrededor del hip hop en estos territorios y más dependiendo también de esas formas culturales con las cuales venimos, con las cuales nos antecedieron, las cuales también están instaladas o han sido instaladas hacia nosotros hombres en una sociedad supremamente patriarcal, racista, sexista, machista y capital. Entonces, yo siento que esa es una pregunta muy compleja en términos muy personales para mí, porque habito un cuerpo y no quiero hablar desde este cuerpo masculinizado y patriarcalizado también. Yo lo pondría como así, mi hermano. Bueno, yo quiero aportar algo. No sé si me escuchan bien, ¿cierto? Es que el internet está como baila, pero bueno. Em, yo voy a hablar desde una visión de una mujer feminista radical y además pues soy estudiante de ciencia política de quinto semestre. ¿Y qué les puedo decir? Les voy a dar un pequeño abreboca sobre la palabra grande que significa el patriarcado, pero no hay que reducirnoslas como tal a los hombres particulares del común, porque el patriarcado es más allá de lo que podemos dimensionar, porque el patriarcado es papá del capitalismo y es el padre de todos los modelos que nos, digamos, que nos invaden el mundo y que hacen parte de una política que siempre ha sido por y para los hombres. Pero ¿para qué hombres? Para hombres blancos, heterosexuales, hombres ricos y de clase alta. Casi siempre ha sido eso digamos, la razón del patriarcado, de quienes siguen replicando eh, las actuaciones machistas, misóginas, violentas y silenciadoras, digámoslo así, que necesitan doblegar a las mujeres, hacerlas, digamos, a su modo. Pero ¿qué podemos hacer y qué se puede hacer desde el arte y desde los hombres? Porque yo obviamente es algo que entiendo que como tal los hombres, ejemplo, como los que estamos acá reunidos, no tenemos pues digamos los recursos ni los modelos económicos, no somos pues quienes manejamos y quienes podemos cambiar el mundo, pero sí podemos hacer algo y es cambiar el mundo en el que nosotros habitamos
desde nuestras particularidades. Ejemplo, ustedes desde sus juntanzas en el hip hop, en todo esto, pueden hacer, digamos, acciones que hagan que la mujer empiece a participar un poco más y se sienta cómoda en estos espacios. Que si hay un man que sea que lo han identificado como man que, ejemplo, abusó de esta pelada o que le pega a la mujer o que tiene acciones que vulneran, digamos, a las mujeres o a diversidades, porque nosotros estamos llenos de diversidades, las mujeres en sí mismas también somos muy diversas y eso también encasilla mucho los estereotipos de género. Y entonces cuando hablo de diversidades, hablo de personas gays, transexuales y todas las diversidades que se puedan, digamos, derivar de ahí. Pero el punto es que nosotros desde nuestras particularidades respetemos, validemos las ideales, digamos, de algunas mujeres. No es que haya que idolatrar a la mujer y pues, no sé, hacernos siervos de nosotras y mil en cosas así. No, la verdad que desde esos puntos lo que se quiere es, digamos, que los espacios que nos puedan otorgar sean, digamos, equitativos, sean espacios seguros, espacios donde la mujer pueda, digamos, hacer sus actuaciones, sus partes, digamos, sus actuaciones, digamos, ¿cómo se le dice? Bueno, cuando tiene sus momentos, digamos, de artista y todo eso, apoyarle y ayudarle en algunos aspectos. Son herramientas que se le pueden brindar, porque todos sufrimos de opresiones. De alguna manera, todos sufrimos rechazo, sufrimos discriminación de algún modo, pero también hay que reconocer que a las mujeres y más mujeres de clase baja y media son las también muy atacadas de muchas maneras, y eso es lo que hay que aprender a identificar. Yo no sé si ustedes tengan alguna duda o algún tema en específico, además del que estamos tratando de responder, porque entre todos y entre todas podemos construir algo, podemos tejer red y podemos construir un ideal que de verdad nos dé una buena respuesta, porque yo no puedo tener la respuesta definitiva porque todos pensamos pluralmente y desde nuestro contexto, desde nuestra situación, porque acá no hay alguien privilegiado. Yo creo que desde que uno nace en Colombia y nace de menos de estrato 3, la verdad es que el privilegio no es que sea algo como que nos ahunde y todos tenemos nuestros problemas. Entonces, yo no sé ustedes qué piensen y qué podemos construir, en qué me quedé corta, pero la verdad es que todos podemos hacer algo desde nuestra cotidianidad, desde lo nuestro, también aprendiendo, también educándonos en los aspectos que no sepamos qué hacer ahí, porque uno muchas veces se queda con lo que ve en una publicación de Facebook, o con lo que le dice el parcero, o con lo que uno ve por ahí en la televisión o en alguna canción. Hay que cuestionarnos más. Hay que preguntarnos más, ¿esto qué es? ¿Esto para qué es? ¿Esto de dónde sale? Y preguntarnos a nosotras. Yo creo que eh, podemos entre todos construir algo diferente, un país diferente, personas diferentes, y nunca es tarde para empezar a hacer algo diferente y hacer algo mejor para todos. Causas justas siempre, siempre van a poder haber. Entonces, no sé qué piensen y pues ahí les dejo otra vez el micrófono abierto. Muy bien, Sofía. Eh, qué pena. Pues en ese caso, eh, pues de veras me ocurre algo semejante que a Join, pues desde la corporidad o corporalidad que habitamos, pues a veces somos muy cómodos con respecto pues a lo que nos ha generado las condiciones del sistema, lograr eh, contar con algunas condiciones más que en otros lugares y por lo menos en otras regiones, por lo menos esto imposibilita muchas veces que logremos dimensionar toda esta serie de cosas que nos acabas de decir. Entonces,
Me parece muy interesante tu punto de vista, Sofía. Y pues entonces, ahora sí creo que vamos a entrar a la salsa de Join. A los que piensan con respecto, o más bien quisiéramos saber ustedes qué piensan con respecto a esta pregunta. Dice, ¿piensa usted que la paz es un pretexto? Teniendo en cuenta la siguiente afirmación. La Paz como producto vende más copias de CDs y un concierto que un concierto en contra de las injusticias de los capitales foráneos que arrasan todo el sustento monetario de los países subdesarrollados. Qué pena con ustedes, voy a volver a leer la pregunta, por si no vocalicé muy bien, dice. ¿Piensa usted que la paz es un pretexto? Teniendo en cuenta la siguiente afirmación. La Paz como producto vende más copias de CDs y un concierto en contra de las injusticias de los capitales foráneos que arrasan todo el sustento monetario de los países subdesarrollados. Entonces, yo sí quisiera saber cuál es su punto de vista frente a esta pregunta. ¿Qué piensa? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Se asustaron con la pregunta? Es que hablar de la paz se ha vuelto como un negocio. Y eso es como que lo que yo creo que trata de decir la pregunta. Y es que es difícil de contestar porque engloba temas muy generales que son pues difíciles de como de desenvolver. Y yo no sé qué puedo decir ahí acerca de que la paz es como algo que se volvió ya fácil de decir, ay, queremos paz y vamos a hacer esto por la paz y que todo es paz, pero no empezamos a trabajar por la paz, o ellos no, o bueno, los que hablan de paz, que son la parte estatal, el gobierno, las alcaldías, hasta, bueno, y en lugares donde de verdad sí se necesita hablar y empezar a hablar bien de paz, porque es que la paz no es como una bandera blanca y una paloma blanca y ya, la paz es, creo que algo mucho más allá y más subjetivo, porque si la paz engloba también temas económicos. Alguien no puede estar en paz si no sabe qué va a comer mañana, si no sabe qué trabajo puede tener mañana para generar sus ingresos. Y eso se ve en muchas partes de Colombia. La paz es algo que retrata, digamos, todas las caras que pueden existir en el mundo. Porque para nosotros hablar de paz, necesitamos identificar, digamos, otros procesos de otros, de nosotros mismos, de cómo sería construir una paz. Y la paz no es algo muy, no es algo como que algo muy general que hablar, sino que se empieza desde pequeños pasos, como, bueno, yo no sé bien qué decir porque he hablado mucho, pero la paz es, es un tema que bueno, digámoslo así, la paz empieza desde tú en la mañana hacer algún acto que para ti te genere paz, porque la paz empieza desde ti como todo. Uno quiere revolucionar el mundo, pero si uno primero no empieza por sí mismo, por su revolución interna y propia, jamás va a poder cambiar su contexto social, su mundo, porque es que el mundo es muy grande y uno lo que puede hacer es desde el pequeño pedacito de mundo que a uno le toca. Entonces, empezar a hablar de paz es empezar por uno mismo y sanar muchísimas cosas que pueden seguir replicando la paz. Y eso pues es un tema, no sé, creo que algo complejo, pero no sé qué otro compañero tenga algo que aportar. Y yo sigo por acá como que pensando qué les puedo decir acerca de este tema tan difícil y que tanto hemos tratado de hacer en Colombia y en el mundo. Vale, Sofía. Compañeros, ¿quién desea continuar con la conversación? No sé, es que yo ahorita había visto como que Join se ha quedado lagueado ahí pegado en una sonrisa permanente. Entonces no sé qué tal, Chelo, cómo vas de voz y de espacio, cómo te sientes ahí.
como para participar. ¿No se escucha? Estás en Sí, sí. silencio. Ustedes me escuchan bien a mí, solo que yo los escucho muy entrecortados. Ah, qué vuelta. Sí, Yo, yo lo escucho bien. sí, no se escuchan bien todos, Listo. se escucha bien la transmisión. De pronto, bueno, de pronto la señal de las personas. Bien. Yo, para mí también, como la compañera, es un tema complejo porque yo sí he sido un, un objetor de la paz, un objetor de la guerra, desde algunas formas, pero también un objetor de la paz, por la forma de las miradas que se le da a la paz. ¿Y cuál paz, cierto? Preguntaría yo, ¿cuál paz? ¿Y la paz para quién? ¿Y la paz de dónde? ¿Desde dónde? Que pasa mucho con la guerra, ¿cierto? Y no lo quiero pues como poner en un asunto de, de balanzas. Tampoco creo en las balanzas, creo en la ecuanimidad. Entonces, particularmente el texto que comenta Dagio se escribió en un contexto específico, en un momento específico. Eh, y lo quiero contar a Dagio porque siento que también es necesario contextualizar de dónde viene el texto, ¿cierto? Ese texto se escribió más o menos en el 2015, 2016. El texto se nombra La paz es un pretexto y fue una contrarrespuesta a una propuesta que hizo la alcaldía de Medellín. No sé si ustedes recuerdan algo que salió como el Conspirando por la Paz, en una situación bastante compleja en la ciudad. La alcaldía de Medellín reunió a 16 raperos, MCs, raperas, y escribió una canción, hizo un video muy bonito y ya hasta ahí se acabó. Pero nunca el hip hop ha sido eh, importante en ese escenario de construcción de paz. En ese momento, el hip hop no era una cultura constructora de paz, simplemente eran artistas que hablaban de algo, se les pagó por el video, con unas complejidades supremamente profundas que la gente no entiende o no entendió en su momento. Y es que a mí me cuesta un poco hablar de eso, porque inclusive entre los mismos grupos que habían cantando esa canción, habían conflictos, ¿cierto? Te digo, ¿cuál paz? ¿Cuál paz está promoviendo la alcaldía de Medellín? Entonces, por eso hablo de la paz como pretexto, y como pretexto pseudofilantrópico, como pretexto institucionalizado, como un discurso diseñado para corresponder a una clase política gubernamental con unas apuestas supremamente desconocedoras de la realidad. Entonces sí, pongamos a los raperos y a las raperas a cantar sobre la paz y es una chimba y quedémonos hasta ahí para que no maten a los jóvenes. Pero eso no dice nada, eso no emite nada, eso no generó nada. Eso simplemente lo que produjo fue un video bonito y que la institución se lavara las manos diciendo que ellos no hacían parte del conflicto armado que estaban matando a los jóvenes en las comunas de Medellín. Entonces, ese discursito que también es la paz y que, como dice la compañera, se ha llevado a esferas y a escenarios gubernamentales, también para mí es un pretexto en la forma en cómo se desarrolla el discurso de la paz en Colombia. Y nosotros deberíamos hablar no de la paz como ese aspecto kantiano de la paz perpetua, sino la paz en un asunto de la justicia social. Entonces, cuando uno habla de paz con justicia social, ya está generando otras formas de entender, no la paz como una ausencia de guerra o una ausencia de conflicto, sino la paz en correspondencia con una realidad específica. Y es que la paz por sí misma se puede mirar desde muchas formas. Es que Álvaro Uribe habla de paz. Entonces, esa es la paz que nosotros tenemos que profetizar en el hip hop. Es que es paz con justicia social. Entonces, empecemos, ¿qué es justicia social? Por eso en el 2001, cuando se crean las declaraciones de paz del hip hop, hay unos postulados concretos sobre paz. Y paz en el contexto, paz sobre otras y otros, paz en vínculo con la naturaleza, paz desde las relaciones cotidianas, paz en el barrio, paz sobre la soberanía alimentaria, paz. Entonces la paz empieza a generar una especie como de sombrilla
que es la justicia social. Entonces yo creo que la paz se está debajo de la sombrilla de la justicia social. Y es en la medida en que no haya justicia social, no va a haber paz. Desde que no haya libertad, no hay paz. Desde que no haya dignidad en los pueblos, autodeterminación en los pueblos, no hay paz. Porque siempre va a haber una confrontación, una tensión directa. En esas injusticias, esas desigualdades son lo que producen la guerra, ¿cierto? Y que todo este asunto de la paz, también en el discurso, está diseñado bajo unos intereses que son bastante complejos. Entonces, claro, uno ve a Estados Unidos hablando de paz, pero después se reúne con Israel a quitarle el rancho a los palestinos y a las palestinas. Entonces uno ve el discurso del ministro de Justicia hablando sobre paz, pero uno da cuenta que en el Chocó se están dando bala a todo el mundo. O sea, ¿qué paz? ¿Quién está diseñando la concepción de paz y la percepción de paz en este país? Y que muchos de esos que hablan de paz, como Coca-Cola, como Monsantos, como el FMI, como Ecopetrol, como el Éxito, son los que patrocinan y han patrocinado la guerra en Colombia y en el mundo. Entonces, todo este asunto de la paz perpetua kantiana, de esa paz simbólica, como decía la compañera, una paloma blanca, tiene que estar arropado bajo la libertad, la dignidad y la justicia social. Si no, no podemos hablar de paz. Chelo, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Aló, ¿me escuchan ahí o qué? ¿Me escuchan bien breve? Yo comparto mucho la visión de Join ahí, creo que la paz, pues como se instaura, digamos, el concepto, pues obviamente se da en el marco de un conflicto social y armado, sí, donde incluso muchos sectores ni siquiera han reconocido el conflicto de esa manera, muchos sectores que clase política tradicional y toda la vuelta ni siquiera son capaces de reconocer el conflicto, es decir, en Colombia no hay conflicto. Sí, y en esa medida entonces también como se instaura en ese contexto, eh, pues también viene siendo un concepto que que está en disputa, ¿cierto? Yo personalmente creo que ese concepto en disputa, pues obviamente atravesó por toda una serie de propaganda, de publicidad, sí. Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahí bien? Sí. Aló. Sí, Sí, bro, te perfecto. Medio, escuchamos. obviamente se vio atravesado por toda una serie también de disputa comunicativa. ¿Sí o qué? Una disputa comunicativa que yo siento nuestra concepción de paz, como lo decía John, con justicia social, discutiendo también aspectos del modelo económico, ¿sí? De las realidades de los territorios, pues se perdió en cierta medida, ¿sí? En un momento donde se estaban generando eh, también pues unas negociaciones con actores armados, ¿sí? Y de ahí creo que es un punto de partida para nuestro proceso, ¿cierto? Como hip hopas, como personas, pues porque, digamos, somos contemporáneos con ese momento de discusión, ¿no? De debate y de disputa también, ¿sí? Entonces, en esa medida, pues yo me atrevería a decir, a reiterar que esa disputa se perdió en cierta medida, esa concepción de paz políticamente, económicamente y en esa pugna, pues, se perdió en gran parte. Sí, por otro lado, creo que se avanza también precisamente en eso, en construir una visión propia alrededor de eso. Sí, porque nos dio también el papayazo para discutir sobre el tema. Sí. Y claramente pues hay un montón de actores que hay que identificar ahí. Dentro de eso, creo que gran parte de los financiadores de la paz pues la toman como pretexto, ¿no? Porque son financiadores también del conflicto. Sí, son actores activos dentro del conflicto.
y eso pues tiene que decir, ¿no? Entonces, y denota también en qué momento estamos de, pues como de ese pulso, ¿no? De esa disputa alrededor de ese concepto y de otras cosas que podrán venir también. Entonces, sí, por un lado sí es un pretexto, claramente porque perdimos, sí, pero por otro lado también es una ganancia, pues, porque nos arrojó también unos modelos de vida, nos arrojó a discutir sobre eso, weón. Y eso sí me parece que es una ganancia, es un aporte, pues que nos deja ese momento histórico, ¿no? Eso me atrevería a decir yo, compa, yo les tengo que pedir un permiso, dos, porque voy a llegar ya como al destino donde tengo que hacer una diligencia, pues, y porque también tengo la batería baja del celuco, ya estoy como en 3%. Nuevamente pues agradecerles el espacio, saludar la iniciativa, espero podamos seguir ahí conversando y gracias por tenerme pues a mí en cuenta y a todo lo que hay pues detrás de uno realmente que es lo que realmente representa, ¿no? Un abrazo fraterno, me encanta Listo, saludarlos pues, igualmente, bro. Listo, Chelito, un las abrazo. re mejores. Que le vaya bien. Hasta luego. Bueno, muchachos, continuamos con este segundo foro conversatorio dentro del marco del quinto encuentro Cajamarca Hip Hop, que es con la temática del día de hoy, Hip Hop por la paz y la reconciliación. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿considera usted que la cultura hip hop seguirá abogando por una cultura de paz, unidad y sano esparcimiento en las calles, o será más desde escenarios educativos e institucionales? Vamos a Puedo ahí darle, intervenir. sí, vamos a darle ahí el tótem a Join Red. Volví a repetir la pregunta, Agio, por favor, parcero. Listo, mi hermano. Entonces dice, ¿considera usted que la cultura hip hop seguirá abogando por una cultura de paz, unidad y sano esparcimiento en las calles, o será más desde escenarios educativos e institucionales? Ay, María, man. Disputas. Hip hop es una cultura de disputas. Como lo decía ahorita, constantemente pone en tensiones un montón de discursos. La calle es una de esas disputas. El hip hop se disputa el territorio. El hip hop defiende el territorio. El hip hop pone otras formas en el territorio. El hip hop, la cultura hip hop resignifica el territorio. Y en la medida en que resignifica el territorio, pues pone en disputas todos los fenómenos que ocurren en un territorio. Es bien interesante, por ejemplo, en Medellín, como en los 90s y en el 2000, cuando estaba más agudizado el conflicto urbano, interno urbano, con aquello de las fronteras invisibles, solamente podíamos los hip hopas atravesar esas fronteras. Eso lo contaba ayer en un conversatorio también. Cómo hip hop puede ser transgresor de esas fronteras invisibles, y era transgresor de esas fronteras invisibles. Entonces, cómo hip hop ha transgredido el territorio y lo ha puesto en una defensa de sí mismo. Y que esos escenarios de disputa de la calle creo que son también elementos constitutivos de nuestras formas de cómo podemos enseñar, educar y aprender. Entonces, para muchos de nosotros que hemos ejercido toda nuestra labor pedagógica, porque yo soy pedagogo, ha sido en la calle, en los movimientos sociales y en los procesos comunitarios. Y han sido la calle el escenario de disputa de esos escenarios precisamente de educación y formación. Entonces, para mí la calle es el aula de clase. Para mí el proceso comunitario es el aula de clase. Y yo no necesito, o en términos personales, no he necesitado una institución, bien se pueda llamar alcaldía, bien se pueda llamar gobernación, bien se pueda llamar ONGs, para hablar sobre hip hop y la importancia que tiene hip hop en la transformación de la sociedad. Ha sido en la calle donde hemos construido esos procesos de lucha, esos procesos de transformación, porque es en la calle donde se construyen los procesos de transformación, no es en la institucionalidad. La institucionalidad tiene otro discurso hegemónico que pone unas bases supremamente
codificadas en relación de sus propios intereses y que son simplemente intereses de clase, intereses supremamente diferentes al hip hop, y es en la calle donde hemos encontrado esos escenarios de disputa. Entonces yo siento que la cultura hip hop, en la paz, amor, unidad y sano esparcimiento, que es lo que profetiza desde sus cuatro elementos esenciales, se tiene que seguir disputando en escenarios como la calle, como el barrio, como la periferia, como la comuna, como los asentamientos, porque es ahí donde están las realidades. Porque si seguimos pensando, y eso es algo muy personal, yo siempre hablo de lo personal, que son las instituciones públicas las que nos deben posibilitar el acercamiento a la sociedad, o las que nos deben posibilitar los escenarios, pues creo que estaríamos perdiendo autonomía frente a la cultura hip hop. Y hay que recordar que la cultura hip hop es en un inicio autónoma de todos estos procesos institucionales. El hip hop creció en la calle, nació en la calle, y fue ahí donde se constituyó como una cultura popular. Fue ahí donde se construyó como una cultura de lucha y una cultura contrahegemónica, popular, reivindicativa, revolucionaria. Entonces, los procesos de hip hop, bien sean formativos, bien sean artísticos, culturales, son para mí constitutivamente callejeros, inclusive vandálicos, inclusive irruptivos, inclusive alterativos, porque es en lo alternativo y no en lo alternativo, que eso alternativo me parece un discurso supremamente blandito y muy blanco. Ese asunto de lo alternativo es supremamente delicado porque ahí no hay postura. El hip hop tiene una postura. ¿Cuál es la postura de hip hop en todo esto? Es una postura política. Y en la medida que es una postura política, tiene que tener una raíz política. Y la raíz política del hip hop es un discurso contrahegemónico y unas prácticas contrahegemónicas. El mero hecho de plasmar un graffiti en contra del Estado, eso ya es un asunto contra, contrahegemónico supremamente fuerte. Y esa es la disputa de nosotros en la calle, no la institución, realmente. No, sin palabras, parce. Porque es que, ¿qué ocurre? O sea, usted lo ha mencionado desde lo que han sido muchos de los, tanto los principios como lo que promueve la cultura como tal desde sus orígenes, pero estamos viendo también la realidad del contexto colombiano y que según la región por donde nos ubiquemos se mueve diferente. Entonces, ¿qué he notado por lo menos acá en el centro del país, man? Que es muy asistencialista, semejante al tema organizacional de base. O sea, que si no hay apoyo de la alcaldía o de la gobernación o del Ministerio de Cultura o de la universidad o de lo que sea, no se hacen las actividades. Entonces, esto muchas veces limita el quehacer, el desarrollo y la misma evolución de la cultura como cultura dentro de esta región, por lo menos en el territorio del Tolima, se ve que pues hasta ahorita están muchos de estos procesos como asumiendo por decirlo así, como la batuta frente a los procesos organizativos y frente a lo que puede asumir el hip hop como responsabilidad dentro de mantener, por decirlo así, su esencia se refiere. Sí, o sea, dejar de ser dependientes, pues. Entonces, allí es donde yo creería que el hip hop del Tolima tiene bastante que aprender frente a lo que son muchos de las teorías, más que las teorías, sino como eh, la historia de la cultura como tal, todos sus antecedentes para asimismo contribuir a la construcción de un fortalecimiento más bien hacia la expansión del movimiento, que es hacia lo que estamos siendo alentados, ¿no? De que el hip hop se expanda como movimiento, manifestación cultural y que a través de ella podamos reflejar una serie de pensamientos y modos de ver el mundo. Claro, Adalgio, pero píllate algo, mi hermanito. A mí me parece muy interesante esa postura que vos planteas, Cucho.
Y qué pena ahí pues con las compañeras, pero este es un tema de debate muy bonito, porque cuando vos decís, de alguna manera la institución limita el ejercicio de la cultura, yo siento que sí, sí limita el ejercicio cultural cuando no hemos entendido la posibilidad otra. Eso es lo que hablan las nuevas posturas decoloniales, ¿cierto? De la epistemología decolonial. Es posibilidades otras, es decir, mundos otros. Y mundos otros es mundos que están por fuera del margen del sistema. Y claro, hay unas dependencias porque desde 1960, 70, en la teoría de la dependencia que se construye en América Latina, pues entendemos que tanto la cultura como la economía en América Latina son dependientes de las grandes potencias capitalistas. Sin embargo, ha sido la cultura la única, digamos, expresión popular que no se ha vinculado en absoluto de esa teoría de la dependencia. Porque en esa teoría de la dependencia, perdón, porque en la cultura ha sido tan transgresora en América Latina que se le ha configurado como una forma específica, concreta de poder generar otros aportes a la sociedad que no necesariamente tengan que estar vinculados con la institucionalidad. Y si bien los contextos son complejos en todas partes, ¿qué más complejo que Medellín? ¿Cierto? ¿Qué más complejo que Medellín para poder generar procesos populares? Pero eso no es un asunto de la cultura, es un asunto de las personas que están dentro de la cultura. Entonces, si yo creo, como pasa también en Medellín y en muchas partes que he visitado, en donde solamente entendemos la cultura hip hop aliada a la institucionalidad, pues ahí nos vamos a quedar y nos vamos a volver dependientes del micrófono, nos vamos a volver dependientes de la cancha que nos presten, nos vamos a volver dependientes del espacio que nos presten, porque no hemos entendido la capacidad de autogestionar nuestras propias formas. Y es en la propia concepción de autogestión y autodeterminación en donde empezamos a considerar la autonomía tan importante de las culturas, y en especial de la cultura hip hop. Y para terminar, un caso simbólico, y es que ningún pueblo originario, ningún pueblo indígena y afro en el mundo ha necesitado al gobierno o al Estado para autorreconocerse como pueblo originario y como cultura. Ninguno. Los Kogis en la Sierra Nevada son Kogis en la Sierra Nevada. Y no son Kogis porque la institución le dice que le presta la Sierra Nevada mientras sea Kogi. O le presta la Sierra Nevada para que sea Kogi. ¿Cierto? En el plano cundiboyacense, en Bogotá, en Bacatá, los muiscas no son muiscas porque el Estado les prestó Bacatá. Al hip hop no nos prestaron la calle. Nosotros nos apoderamos de ella. ¿Cierto? Y como es nuestra y supuestamente en ese discurso culo que hay de que es público, que como es público entonces es nuestro, bueno, entonces hagámoslo real, si es mío entonces yo la puedo intervenir, si es mía yo la puedo transgredir, pero ¿cómo la transgredimos, cierto? Ese es el otro. Entonces yo siento que la cultura lo que necesita no es entender esas formas de dependencia del Estado y de la gobernabilidad y la institucionalidad, sino empezar a crear procesos desde nosotros, nosotras, que se vayan convirtiendo en más autónomos constantemente. ¿Qué procesos tiene Adagio de autogestión? Ah, Adagio tiene una casa, listo. Entonces que la casa de Adagio se convierta en una escuela de hip hop. Y no necesitas ir a ninguna parte a prestar una escuela para enseñar hip hop. Ah, que la parcera Sofía tiene, no sé, una oficina en la universidad donde estudian los estudiantes ciencia política y se la prestan semanalmente. Marica, te metámonos a la universidad a estudiar ciencia política con hip hop. Ah, que la parcera Caro tiene por allá otro espacio donde las mujeres pueden tejer. Entonces vamos para la casa de Caro a tejer. Esos pequeños espacios, microfísicas del poder, como llamaba Foucault, o heterotopías, como escenarios otros, como espacios otros, como espacios de confrontación y de tensión directa del poder, son realmente lo que van a constituir la autonomía del hip hop. Pienso yo. Bueno, y eso me hace también pensarme en otra pregunta, man. Eh, por ejemplo, entonces, eh, o sea, evitando esta dependencia, entonces, ¿cómo podría definirse lo que es y no es real hip hop? Sí, pues sabiendo, o más bien teniendo en cuenta que si
en ese caso se está acudiendo a la dependencia, sería como de alguna forma vender no el hip hop ni su esencia, sino prestarse para realizar determinadas intervenciones o actividades. Entonces, no sé qué podría de pronto llegarse a redefinir como un real hip hop. Sí, por ejemplo, también frente a lo que es, además de la expresión propia de los elementos, como en un grafitero llamarle toy, sino, por ejemplo, realmente como el arte comprometido, sí, si es que allí tiene lugar o no tiene lugar esto. ¿Qué dicen las parceras? A ver, yo ya hablé mucho. Bueno, yo con este tema la verdad que sí estoy aprendiendo porque, pues no sé, yo casi no he estado en estos espacios y no conozco la verdad casi nada del hip hop, la verdad, soy como mera invitada nomás, pero me encanta escuchar, lo que he escuchado me ha parecido, uff, la verdad que muy interesante y es algo que uno como que se va construyendo. La verdad no sé si la otra persona tenga que decir, pero yo la verdad no sabría qué decir, o sea, siento que no tengo voz ni voto ahí, de verdad. Sí, Carito estará por ahí. ¿Será que se encuentra Caro por ahí? Por casualidad. Bueno, igual vamos a hacerle. Pero bacano, bacano Sí, que la parcera Sofía también está ahí y bienvenida a estos espacios. A mí me gusta mucho cuando se acercan a espacios de hip hop personas que dicen que no saben de hip hop, pero que aportan un montón, ¿cierto? Y no saben lo importantes que son para... Porque nosotros somos una cultura muy chiquita, tenemos 50 años apenas, y todo lo que se atraviese, como dice Martin Luther King, desde el conocimiento ecléctico, es importante. Vuelve a repetir la pregunta, viejo. bueno, no, en ese caso mi duda era frente pues a la afirmación que usted nos hizo ahorita, como realmente si existe una importancia del arte comprometido o identificar frente a lo que es de alguna forma institucional y lo que no. Si pillas, o sea, como dentro de lo que le decía, si en el graffiti a determinada pieza se le llama es que un tag o un toy al practicante, o por ejemplo dentro del b-boying, los breakers o cosas así, que existen como unas formas de identificación frente al nivel o a la forma de desarrollar su arte. Listo. Eso coincidencialmente fue algo que estaba pensando antes del conversatorio, y es que muchas veces nos hemos encargado de estigmatizar a esas y a esos otros, ¿cierto? Y lo digo pues en términos personales. Ah, que usted es, que usted no es. Por ahí en los 90 me acuerdo que a mí me decían wannabe, porque apenas como estaba empezando, en el 93, 94, no, 95 más o menos. Si usted era un wannabe, usted era una persona no deseable para la cultura, porque wannabe significa alguien que quiere ser, una especie de prospecto, neófito. Entonces, pues, a que a uno le dijeran wannabe en los 90, uno se daba puños, porque uno, pues, fue pucha, tenía que, que reconocer que uno sí era rapero. Después fue entendiendo con el tiempo que en ese asunto del real hip hop es muy complejo y que es un gran debate, y que no soy quien para decir quién es real y quién no es real, y qué es hip hop y qué no es hip hop. Creo que cada una y cada uno vive la cultura de acuerdo también a sus experiencias y a sus formas de percibir la cultura, ¿cierto? Pero sí hay unos códigos que son necesarios mantener. Y si no se respetan esos códigos, si no se respetan esas formas que históricamente se han desarrollado en la cultura, posiblemente las culturas se pierdan. Ejemplos concretos, vuelvo al ejemplo de los pueblos originarios. Usted nunca ve a un arhuaco
sin su mochila y en corbata en la Sierra Nevada de Santa Marta. Usted ve al arhuaco con su gorrito, con su mochila, con su poporo y con su coca. Eso hace parte de la cultura del arhuaco y la arhuaca. Entonces usted nunca ve a un muy muy nahuitoto en el Amazonas en un Audi, en un Mercedes-Benz, pues mucho menos en el Amazonas. Lo ves con su mochila, con su mamba y con su ambil, con su coca y con su tabaco y con su yuca dulce, caminando el territorio. Esos elementos constitutivos de la cultura propia son los que hacen que esa cultura se pueda preservar en el futuro. Y la cultura hip hop es una tribu ancestral de estos tiempos. Y eso hay que entenderlo muy bonito. La cultura hip hop es una tribu ancestral en estos tiempos. ¿Qué significa eso? Que como cultura, porque es que no le hemos dado el debate al fenómeno de la cultura, eso tiene unas significancias muy fuertes, parce, en todo esto. No podemos entender cultura hip hop si no entendemos qué es cultura, qué es apropiación cultural, cuáles son los significados de la cultura, del desarrollo de lo urbano, etcétera, etcétera. Entonces la cultura hip hop sí necesita que esos códigos mantengan para que no se pierdan. ¿Cuáles códigos? Códigos como los que se han mantenido durante 50 años, elementos de hip hop. Entonces usted no puede llegar de un principio a otro, un momento a otro a decir, no, ya no se va a llamar breaking, ya se va a llamar ñoño ñoño. No, ya no se va a llamar graffiti art, ya se va a llamar dibujo pintado. No, ya no se va a llamar DJ, se va a llamar, no sé, rocola musical. Esas, por decir ejemplos burdos, esos códigos, si se pierden, desaparece la cultura. Entonces, los códigos que son tan importantes en la construcción de la cultura es lo que permite que la cultura pueda sostenerse en el tiempo y que esas personas cultoras, podamos posibilitar que esa cultura se siga reproduciendo de unas mejores formas. Claro, porque entonces ya llega el capital cultural a decir, venga, es que yo solamente quiero un rapero que me cante en este escenario, me cante estas dos canciones, y no le va a poner un breakbeat, sino que le va a poner un, un reggaetón, pero haga de cuenta que usted baila breakbeat, haga de cuenta que usted baila breakdance. Y como el concepto de breakdance es un concepto comercial en los 80, entonces ese que no sabe qué es breakdance y cómo se constituyó desde la industria cultural en los 80 como un concepto de la industria capital, entonces va a decir, no, sí, marica, es que yo bailo breakdance. No, usted no baila breakdance. Breakdance es una palabra peyorativa para el breaking, pero usted tiene que conocer el breaking, tiene que conocer la raíz del breaking, para saber que usted no baila breakdance, usted baila breakbeats, usted baila electrofunk. Su origen es el jazz, es el charleston, es el lindy hop, pero usted no baila breakdance. Breakdance es un concepto que se inventó el blanco para decir usted cómo debe comportarse en una sociedad blanquizada y capitalista. Cuando se pierde eso y se ponen unos eufemismos de los que habla Boaventura de Sousa, ¿cierto? Unos eufemismos conceptuales, pues usted dice, ah, no, sí, yo soy un bailador de breakdance. No, usted es un b-boy o una b-girl. Claro, entonces empieza la industria capital, o el capital industrial, a generar unos eufemismos y a cambiar las palabras, porque necesita que esa cultura se transforme en beneficio del capital y no en beneficio de la cultura, porque no pueden perpetuar una cultura de resistencias. Entonces cambiémosle el nombre a hip hop para que eso deje de existir y no hayan raperos y raperas y b-boys, biggers haciendo resistencia de su cultura. Entonces, claro, ponemos un montón de nombres culos inventados por la institución, como Red Bull, Batalla de Gallos y todo ese mierdero, y el hip hop se reduce a eso, porque el hip hop se redujo a eso. Y cuando se reduce a eso, se pierde el discurso contrahegemónico y se pierde la paz con justicia social, porque esos procesos no le apuestan a eso. Solo le apuestan a la comercialización de un capitalismo que es industria cultural y que va en contra de la paz con justicia social y que va en contra de las comunidades.
No, parce, es que está demasiado claro, güey. Bueno, con respecto a eso, de veras me deja muchos aspectos demasiado claros. También pues como esa noción de mermarle al tema del ego frente a lo que uno define que es y que no es hip hop. Y, y también pues asimismo valorar, ¿no? Porque pues ocurre que uno desde ese mismo ego a veces no aprecia el desarrollo de que existan otras manifestaciones que también le dan presencia al movimiento en diversos escenarios. Sí, por ejemplo, me refiero a que pudieran, en ese caso, como comenzar a generarse procesos, por lo menos el hecho de que ahorita el breaking se encuentre llegando a lugares como unos Juegos Olímpicos, le genera un protagonismo, ¿sí? Pero además de eso, creo que es una responsabilidad enorme el hecho de llegar a escenarios como ese, y por eso estuvimos hablando con Yamcha de Indígena Rockers, que es un colectivo de Cali, y ellos le vienen apostando precisamente como a la resignificación de la historia y de la memoria a través del breaking, eh, a través de movimientos estilizados, pero además de ello a reconocer cuáles son como los subgrupos o elementos que componen al breaking como tal, que entonces que está el rocker, que el popping, que el locking, que están los power moves, que el freeze, que bueno, son otro mundo, si pillas. Y el hecho de que se encuentren ellos inmersos en este mundo, es necesario que las personas que sientan el interés de pertenecer a este elemento de la cultura comprenda que eso también es un nuevo universo, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo hacemos parte de él sin dañarlo, sin afectarlo? ¿Sí? O sea, ¿cómo estamos reconociendo la cultura y cómo me reconozco como cultura hip hop? ¿Sí? Es que allí es donde muchas veces uno ve que no existe como lo que le mencionaba anteriormente, el arte comprometido, donde, bueno, yo soy rapero, sí, o soy MC, me dedico a esto, pero ¿qué estoy haciendo desde mi arte o desde el elemento artístico que practico para contribuir a mi comunidad o a mi territorio? ¿Sí? Que eso es lo que muchas veces uno cuestiona, que es donde empezó como la intervención, donde ya empieza como de alguna forma a construirse un ego frente a, no, yo sí estoy haciendo real hip hop, pero este man no, y esta nena sí, estos manes no, y bueno, entonces eh, yo creo que no es una pelea de tira y jale de que sí hago y no hago, sino más bien que nos alineemos en un mismo objetivo. Sí, o sea, decimos que el hip hop es universal, pero dentro de esa universalidad, ¿hacia qué le vamos a apuntar para realmente definir unos objetivos específicos, concretos, realizables y unos tiempos para hacerlo? Entonces me Eso es parece demasiado que utópico porque no lo estamos pensando hace mucho tiempo. Güey, pucha, mano, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? Venga, juntémonos, agrupémonos, pero cuando uno va a lo práctico de agruparse, entonces, claro, esos egos, de no, que es que usted no es Zulu, que usted sí es Zulu, que es que usted no es esta mierda. Venga, es que yo ya no estoy diciendo eso, ¿es cierto? Entonces, yo soy hip hop, usted es hip hop, entonces venga, vamos a parchar. No parchemos juntos a ver qué puede hacer, venga, vamos a enseñar. No, que es que usted lleva 5 años, que usted lleva un día, pero usted lleva 20, pero esa es otra disputa, ¿cierto? Peleemos con los disque OGs, y quién carajo es un OG, y yo no creo en eso, porque a mí ningún OG de este país me ha enseñado algo, entonces yo no reconozco OGs. Ah, pero es que usted es un hijo de madre porque no reconoce OGs de su territorio. Yo reconozco los muchachos que se están dando la pela en el barrio todo el tiempo, montándose a un bus
atravesando fronteras invisibles y que llegan a la escuela de hip hop a contarme la historia de su madre que no tiene que comer. Mierda, viejo, eso para mí es hip hop. Ese pelado que se levanta todas las mañanas a disputar su vida en un bus, a rapear lo que sea, sean canciones de Vicosí o de lo que sea, que la escribió, la calcó, pero se levantó sin un desayuno, a pelearse su vida y su sustento para sí mismo y su familia, ahí hay hip hop. Entonces yo ya no puedo pelear con eso. O sea, yo no puedo pelear con el gangsta rap, porque el gangsta rap también tendrá su lugar y su mundo. Y quizá lo que dicen los panas y las panas sobre gangsta rap es verdad. Yo tampoco soy quien para decirle tome conciencia frente a la realidad y deje hablar de la vareta, viejo. Yo no soy quien, porque también es su realidad. Yo no soy quien para decirle si su estado de conciencia cuando habla de hip hop consciente es real o es coherente con lo que usted hace, porque tampoco es real y hay un montón de contradicciones. Entonces partamos de las contradicciones que tenemos como individuos. Entonces, claro, yo veo un montón de gente haciendo cosas hermosas sobre los pueblos indígenas, b-boys, biggers, grafiteando cosas indígenas, y posiblemente si lo experimenten y lo vivan, pero en lo real, será una apropiación cultural también. ¿Será que estamos calcándolo los pueblos indígenas para elevar un ego? ¡Wow! Eso también me deja ahí como, venga, ¿qué está pasando? ¿Es real? No sé. Yo no soy quien para juzgarlo. Pero en lo que sí puedo ser objetivo frente a algo adagio y a la compañera y a los que nos ven y a los que nos van a ver, es que el hip hop ya tiene que dejar de estigmatizar tanto su propia gente y dejar de decir quién es real y seguir manteniendo los códigos vivos. Me parece hermoso lo de Indígena Rockers y aquí también hay pues unos parceros que llaman Vera Rockers, que también están haciendo cosas hermosas con la danza indígena y se están autorreconociendo como pueblos originarios ancestrales, porque están poniendo el breaking con las danzas indígenas. Entonces, eso es otra exploración, pero también hay que ser muy cuidadosos con eso. Y eso de los cuidados es, si usted no quiere que el reggaetonero venga y tome el hip hop y se lo lleve en una canción, en un estilo, entonces no vaya a donde los pueblos afros e indígenas a robársele lo de ellos, porque usted no sabe lo delicado que es. Hay que tener mucho tacto y mucho cuidado con eso. Pero siento que es hermoso y es una propuesta que me he venido pensando, y es hip hop dejar a un lado todas esas formas de decir usted es, usted no es, usted lo hace mejor, porque esto no es un asunto de competencia, ya tenemos en el hip hop la competencia y el Red Bull. Vayan para el Red Bull y compitan. En la calle no hay competencia. Además que la competencia es un estado total del capitalismo, entonces nos vamos a volver a crear las mismas lógicas del capital, entonces nos volvemos el capital cultural del que estaba hablando. El hip hop no es un estado de competencia, es un estado de compartir, del cipher, del aprender, de eso bonito. Entonces yo siento que hay un llamado que me hago a mí mismo, porque también fui así, fui eso, pero ya después del tiempo dije, parce, ¿yo para qué voy a decir esto? Qué chimba que los pelados hablen de la vareta, qué chimba que los pelados y las peladas hablen del barrio, pues es su barrio, es su realidad. Y esa realidad de cada persona es hermosa. Y como es hermosa, pues también se tiene que contar. Pero sí no abandonar el código, ¿cierto? No abandonar el código. Bueno, y frente a estos códigos que nos menciona Join, por ejemplo, hablamos de que todo esto es un constructo cultural, pero entonces también como tratando de darle como o más bien tratando de aterrizar esto al tema que estamos tratando, pues como el hip hop dentro de escenarios de paz y reconciliación, pues yo creería también que es válido hablar de la guerra, ¿no? Usted nos hizo un esbozo comenzando acerca como de una postura frente a la guerra. Y pues también dentro de las declaraciones del hip hop, el 13º principio habla de algo semejante, ¿no? Entonces, este principio nos dice que la guerra queda reservada como solución final.
cuando haya evidencia de que todo intento de negociación diplomática haya fallado repetidamente. ¿Qué reflexión genera este principio frente a un contexto como el que enfrenta Colombia desde los aspectos sociales, culturales y políticos? Sería como esta la pregunta. ¿Qué dice la parcera? Sofía, ¿estás por ahí? Sí, estaba un poco distraída, pero ¿qué dijeron? Listo, entonces nosotros pues cuando comenzamos la conversación, Join nos hizo como un esbozo frente al tema de la guerra. Entonces, como tratando de aterrizar esto dentro de lo que es real y no es real, pues eh, el hip hop tiene unas declaraciones por las cuales de alguna forma fue reconocida como cultura en el 2001 por la UNESCO. Entonces, dentro de esas declaraciones está en la número 13 que dice lo siguiente: la guerra queda reservada como solución final cuando haya evidencia de que todo intento de negociación diplomática haya fallado repetidamente. Ahora va la pregunta. ¿Qué reflexión genera este principio frente a un contexto como el que enfrenta Colombia desde los aspectos social, cultural y político? Mm, Bueno, pues la verdad, eso es hablar sobre ejemplos, sobre, bueno, eso es como hablar de la guerra que llevamos desde los 40 y es que, ay, es complejo porque es que es una lucha de muchísimos aspectos que ha ido, digamos, cambiando al paso del tiempo, que ahorita es trastocada ya políticamente bajo una corrupción pues que uno no sabe ni con quién está hablando, ni de qué están hablando, pues en los temas políticos. La verdad, yo no sé bien aún cómo abordar este tema, porque es que la guerra en Colombia, y según lo que tú nos leíste al principio, también tiene que ver algo con la educación que se da en el país y sobre las personas y sobre, no sé, la verdad es que estoy como un poco difusa en mis pensamientos acerca de esto porque me cogió desprevenida la pregunta y es que no sé si la entendí bien. Yo no sé, Javier, la verdad, no sé qué abrebocas les podría decir acerca de esa pregunta porque es que la siento difícil. Bueno, no sé cómo responderla. Vale, entonces, pues en ese caso no sé si le transferimos la pregunta a Join, pues para ver si él de pronto nos pudiera generar un panorama frente al tema. ¿Te parece? Listo, Cucho. Y parcera. Coincidencialmente, ese es uno de los principios de las declaraciones que más me gustan, porque eso me aterriza a muchas cosas. Y uno es de no romantizar la guerra, de no romantizar la paz y tampoco satanizar la guerra. Y no hablo de la guerra en clave de la muerte a otros y a otras. Hablo de muchas guerras. La guerra siempre ha sido satanizada, pero para mí la guerra ha sido un escenario donde se han disputado históricamente asuntos muy importantes. Las revoluciones han sido escenarios de guerra y de conflicto y de tensión. Y no solamente se disputa en términos bélicos o violentos, sino en términos ideológicos, políticos, económicos y culturales. Entonces la guerra es un panorama muy amplio. Ese principio yo lo complemento con algo que dice Keros One y es, yo cuando tengo un conflicto contigo, yo vengo en mi mano izquierda con ¿cómo es que dice? Con la diplomacia. Claro, yo me acerco con usted
hablar, venga, hablemos, solucionemos el conflicto, que también es muy dado a lo que promovió Gandhi y Martin Luther King, el asunto de la no violencia, ¿cierto? Primer ejercicio en la no violencia, como un proyecto de la paz, ¿cierto? De la paz con justicia social. Y desde ahí hay otra palabra y otro conversatorio muy bonito. Pero por el otro lado dice Quiroz Juan, pero en la otra mano, si usted no acepta mi diplomacia, en la otra mano tengo un bate. Veamos qué pasa. Pero yo vengo inicialmente con mi palabra y con mi diplomacia. Pero si el conflicto se agudiza, pueden pasar cosas. Porque es su vida o mi vida, su libertad o la mía o la dignidad de muchas y muchos. En esa medida uno tiene que ser más objetivo frente a las cosas y dejar de romantizar la paz y dejar de satanizar la guerra. Y yo siento que el conflicto colombiano ha sido ello. Entonces a un grupo de personas le quitan la tierra y ¿qué van a hacer? Pues yo siento que esto es un asunto que no se puede desconocer en el conflicto colombiano. Si al campesino le quitan la guerra, pues venga, recuperemos la guerra. Si a los indígenas lo están matando en el Cauca, pues venga, vamos a mirar qué está pasando. Si a la gente, a los jóvenes están matando en la ciudad, pues miremos qué hacer. Pero también es qué herramientas tengo yo en la mano derecha que no sea el bat, que no sea el arma, que no sea el fierrito, que no sean otras cosas, sino aquí está el MC, aquí está el breaking, aquí está la cultura hip hop. Entonces ese bate se convierte ya en herramientas, como ese bate se convierte en herramientas que nos ofrece la cultura y que nos ofrecen muchas culturas más. Claro que yo no le puedo exigir a un pueblo indígena que sea MC para hacer reivindicación de su territorio de la paz, pero ellos tienen otras herramientas que pueden ser constructoras de paz, ¿cierto? Ejemplo, sus medicinas ancestrales, ellos construyen paz desde ahí, construyen paz desde su chagra, desde la siembra, construyen paz desde su organización comunitaria, construyen paz desde sus tradiciones originarias, ¿cierto? Y ese es su discurso ante la guerra. Pero claro, si usted los pone en el escenario bélico, obviamente van a haber muertos y muertas. Pero yo siento que cuando el 13º principio habla de que se somete a que después de cualquier método de diplomacia, la guerra queda como último discurso, como último recurso, entonces es la preservación de la vida, la preservación de la dignidad y la preservación de la libertad. Y no de la mía solo, sino de la comunidad en general. Entonces, de satanizar la guerra y de romantizar la paz. Además, porque todo nuestro proceso, digámoslo así, evolutivo, ha sido supremamente violento. O sea, ¿cómo emerge una planta? Con una grieta. La semilla tiene que agrietarse para que emerja la planta. Y hay un poema muy bonito de Tupac Shakur que se llama Las flores que crecen en el asfalto. Ese poema para mí es fundamental en la concepción de la guerra y la paz. Entonces Tupac Shakur dice que es hermoso ver cómo las flores revientan el asfalto para respirar y que es violento, o sea, agrietar es violento. Nacemos por medio de un agrietamiento, ¿cierto? Se agrieta el cuerpo de la madre y sale vida y es supremamente doloroso y violento. Entonces yo siento que la violencia, la guerra o ello, como le queramos y donde lo podamos poner, no es un asunto fundamentalista ni tampoco así radical de que es que nos tenemos que matar para poder construir la paz, porque eso es lo que hace realmente el sistema capitalista. Es qué herramientas tenemos ante esa guerra que si bien ya se acabaron todas nuestras formas de discursos, todas nuestras formas de diplomacia como jóvenes, como niños, como ancianos, ancianas, que no nos han escuchado, que no han habido reconciliación ante nuestras apuestas de vida. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para confrontar ello? ¿Cuál es nuestro bate? ¿Cuál es nuestra salida ante esa guerra y ante esas otras posibilidades? Yo siento que la guerra es necesaria en términos del arte y la cultura. Y hay un agrietamiento y hay unas disputas de poder que son supremamente necesarias. Y la disputa, entonces yo entiendo la guerra es como la disputa. ¿Qué nos estamos disputando? ¿Con qué herramientas? ¿Desde dónde? ¿Quiénes nos la estamos disputando? Y si esa disputa se convierte en el mañana en una posible liberación o emancipación, parce, bienvenida sea. Como dice el cuento,
no es darle el pescado al otro para que se alimente, pero tampoco es enseñarle a pescar, es ir con él a liberar el río para que toda la comunidad pueda comer. Ah, marica, ahí está, venga, vamos a liberar el río, parce. Yo no le voy a dar el pescado, porque usted come el pescado usted solo y dónde está la otra gente. Vamos a liberar el río juntos. ¿Qué es lo que hacen los indígenas? Nacen el Cauca con la liberación de la madre tierra. No, yo no voy a comer yo solo, aquí come todo el mundo. El asunto de la comunidad como ejercicio de confrontación y alternativa a la guerra y al sistema capitalista. Así lo pienso yo. Bueno, me parece muy interesante esta ejemplificación frente a los pueblos originarios y pues su cosmovisión también, pero creo que usted nos habló hace poco, perdón, acerca de mantener los códigos, ¿cierto? Entonces, creería que eso también dentro de lo que es el tema de las confrontaciones, esto es un factor determinante a mi modo de ver frente a lo que puede generar en los observadores como a Adagio, es lo muy qué que pena. expresa el arte. ¿Qué te está Señor. cortando? Es muy qué. No, pues que yo lo que decía era que, o sea, estas condiciones permiten que el nivel de alguna forma se establezca. ¿Sí? Los códigos definen, por ejemplo, dentro del graffiti, qué es un tag, qué es un carácter, qué es un wild style, un bombing, X, Y, Z. Entonces, asimismo, creo que una de las disputas es precisamente de una forma artística en cuanto a nivel. Sí, por ejemplo, entonces, eh, el tema de que determinados exponentes o escritores se dedican al graffiti, pero entonces pues desconocen por lo menos qué importancia tiene un trazo, el background, el can control, por lo menos dentro del rap se ve mucho el tema de que estamos grabando un cipher, así sea solo una persona rapeando frente al micrófono, que estamos realizando, por ejemplo, que ahorita se habla mucho de que los punchlines, que los skills, que más como palabras que de alguna forma asocio a un grupo de allá de Medellín que dice que está de moda aparentar conocimiento y no tenerlo. Sí. Entonces yo veo mucho eso también de la cultura, donde por lo menos la gente es por el afán de protagonizar, de decir, no, es que yo soy grafitero porque tengo infinidad de tarros o tales boquillas y pues realmente pues no comunica algo dentro de la cultura desde su arte. Sí, o sea, algo que pudiera generar una transformación real o algo que sea significativo. Entonces yo creo que eso también hace parte de la guerra dentro del movimiento pues que una forma de resolverla es netamente el nivel. Claro, el nivel, el nivel. Pero eso ya entra en un estado de conciencia, Adagio. Yo siento que todos hemos atravesado por esos lugares, hermano. Y bueno, y hermana. Y haber atravesado por esos lugares también nos ha comprometido, como dice el Che, el conocimiento nos hace responsables, decía el Che Guevara. Y nos hace responsables es porque, como decía también Luxemburgo, si en esta revolución no se puede bailar, entonces no es mi revolución. Pero entonces, ¿cómo ponemos esa responsabilidad de la conciencia en clave de transformación, ¿cierto? En clave de, venga, bailemos esta revolución, pero que es una revolución consciente. Entonces, Luxemburgo es muy bella cuando hace esa apreciación porque es, sí, yo soy revolucionaria, pero puedo bailar en mi revolución. Eso es una connotación muy bacana
y es bailemos breaking, movámonos, el movimiento como ejercicio de expresión del cuerpo. Eso es hermoso, ¿cierto? Pero ¿qué tan consciente soy del cuerpo mío y del cuerpo de la otra y del otro? Ahí ya hay una revolución del pensamiento. ¿Qué tan consciente soy de que sí, parce, yo no puedo ir a rayarle la casa al vecino, porque el vecino mío es pobre y pues tiene la casita pintada, y yo cómo le voy a hacer un tac? Conciencia de clase y conciencia de ese ejercicio. Eh, yo cómo voy a decir que en una canción de rap, por ejemplo, eh, no sé, que las perras están en cuatro y que muy bacano la perra en cuatro, ¿cierto? Parce, eso es conciencia. Entonces, si tenemos el hip hop como herramienta en la construcción de paz con justicia social para ir aterrizando también el tema, entonces, ¿qué estoy haciendo con mi herramienta? ¿Y qué tan consciente y en qué clave de la emancipación y en qué clave de la transformación social estoy poniendo mi arte? Sin, sin discutir, y eso sí lo quiero dejar claro, yo no quiero discutir que otra gente lo haga. Lo que estoy diciendo es la conciencia de la cultura hip hop es una conciencia transformadora. Y Paulo Freire lo decía, si la educación popular no es una educación que transforme la realidad de las personas, se sigue convirtiendo en una educación bancaria en beneficio de un sistema capital que solo quiere meter basura en la mente de las personas. Hip hop es educación popular. El hip hop no es una cultura de recipientes donde usted puede meter y meter basura y meter basura, porque eso ya hay otros géneros que lo hacen. Hip hop es una conciencia y por eso se llama movimiento inteligente, conciencia inteligente. Y en ese movimiento inteligente, los sujetos y sujetas tienen que ser personas conscientes de su realidad. Entonces, claro, uno llega a decir, ay, parce, entonces, ¿cómo soy un hip hop consciente? Parce, Freire lo decía, que antecede la lectura de la letra, no antecede la lectura de la realidad. Y el hip hop, la hip hop, tiene que ser un lector, lectora de su propia realidad en clave de transformar la realidad. Entonces, cuando usted hip hopa consciente, en la medida que usted lee su realidad, usted transforma su realidad. Entonces, parce, yo sé que el vecino es pobre y no tiene para pintar su casa, entonces yo no le voy a hacer el taque al vecino de mi casa. Yo sé que la señora que vende chicles en el barrio, en el centro de la ciudad, no le voy a tirar la papa a ella, no le voy a tirar la piedra en la protesta a ella. Parce, la realidad es un asunto complejo. Y es tan complejo que a veces no la leemos de la mejor manera, porque llegamos así con la crew y con el clan, sí, se represent, para las que sea. Parce, sí, muy chimba, la del clan es muy bonito, pero el clan también tiene un ejercicio de conciencia. Y Dead Press lo dijo, revolutionaries but gangsters. Seamos revolucionarios siendo gangsters también. Como un gángster revolucionario puede transformar el barrio. Y a mí me ha pasado que me he metido a barrios donde me toca parchar con el jíbaro y el jíbaro es el que va y me llama a los niños para que los niños puedan jugar con nosotros. Y el jíbaro no vende vareta por 2 o 3 días mientras hacemos intervención en el barrio, porque es el hip hop el que pone ese poder ahí. Y si yo me quedara un año en el barrio, sé que a los jíbaros les tocaba irse, porque es el barrio el que pone la fuerza. Panteras Negras, poder para la gente. Entonces, si la gente tiene el poder, el jíbaro se va, porque es la gente, viejo. Y eso es lo que hace hip hop, ¿cierto? Eso es lo que tiene que hacer, transformar esas realidades. Y eso lo hemos hecho muchos y muchas, no solamente yo. Yo conozco en todo Colombia ejercicios de reivindicación y de luchas populares en donde hacemos que los actores armados se vayan de su territorio y lleguen a otros espacios. Indiscutiblemente esto es un mierdero, no vamos a cambiar Colombia todavía, pero microfísicas del poder, pequeños escenarios de disputa donde podamos generar eso, mi hermano. Y yo siento que ahí el hip hop es supremamente fuerte, pero hay que creérnoslas, Cucho, hay que creérnoslas y hay que entrar en otras disputas mucho más trascendentales que decir usted es o usted no es, usted es mejor MC, usted no, porque eso lo hacen otras personas. Ermitaño Mental dice que antecede la lectura de la letra, lo antecede la lectura de la realidad. Más bueno. Sí, eso no lo digo yo, eso lo dice Paulo Freire.
Pues no sé, compa, pues ocurre que poniendo en contexto a la gente que está ahorita en la transmisión, pues era que no habíamos logrado realizar la transmisión en directo desde el perfil y pues iniciamos con el conversatorio. Entonces contestamos una de las preguntas sin que hubiera comenzado el directo. Entonces no sé si les parezca bien si abordamos la primera pregunta como para que la gente también entre en contexto y si sienten como algunas dudas o inquietudes que las puedan escribir y nosotros pues las leemos dentro del conversatorio y tratamos pues de nutrir este espacio. No sé qué piensan. De una, no hay lío. Listo, hombre. Javier, hay un problemita y es que yo me tengo que retirar porque tengo que hacer otras cosas y no creo que los pueda acompañar. Creo que vuelo por ahí en 15 minutos, no me demoro. Vale, de una, vale. Ay, Vale, disculparán. que yo creo que estaremos acá esperando. Dale, muchas gracias, Sofía. Bueno, ustedes. Chao, que estés muy bien. Bueno, entonces la pregunta es, cuando los artistas entregan sus letras de violencia, ¿pueden causar que una persona actúe de manera violenta? No, pero pobre, no, a mí sí me va a pasar. A mí se me olvidó yo que respondí. No sé si Que de emane de su pronto ser, miso. trato de... yo creo que sí, yo decía que sí, es muy probable que sea un reflejo, y lo decía en clave de la fuerza que tiene la palabra, la fuerza y el poder que tiene la palabra, y más en los públicos que aún no son conscientes de hacer un análisis crítico de los discursos, y que el rap como discurso tiene mucha fuerza en las personas. Y también hablaba de los discursos hegemónicos y los contradiscursos. Los discursos hegemónicos son lecturas del mundo que están codificados en representaciones del mundo, de cómo se quiere mostrar el mundo. Ejemplo de ello decía Coca-Cola, ejemplo de ello todas las multinacionales que tienen unos discursos y no los venden. Coca-Cola es la chispa de la vida. Parce, Coca-Cola es la chispa de la vida. Entonces yo ya no voy a comprar una gaseosa a la tienda, sino que voy y compro una Coca-Cola. Y eso se convierte en un discurso que ya está implantado en la gente. Ah, sí, parce, Coca-Cola. Entonces ya no compramos una gaseosa, sino que compramos una marca. Esa marca es un discurso hegemónico. Cuando usted sale de su casa adagio, y todos y todas, y ven un contador de luz, ¿qué es eso? Es un puto discurso. Parce, usted tiene que pagar la luz, viejo. Y si no la paga, no puede operar en su empresa que tiene adagio detrás de él. Si no paga ese contador o lo que indica el contador, no puede comer su mamá. Eso es un discurso que se instala en el cuerpo de las personas. Entonces, naturalizamos esos discursos y eso empieza entonces a generar una conciencia o una no conciencia. Ah, sí, compremos Coca-Cola, paguemos la luz, consumamos esto, consumamos lo otro. Y esos discursos son los discursos hegemónicos. Y eso se compra y se vende, porque hay un mercado de discursos. Pero entonces el hip hop como contradiscurso, o el rap como contradiscurso, también tiene la posibilidad, lo decíamos con el parcero Chelo, de que nos puede levantar o también nos puede bajar. Y eso lo dice pues un filósofo del hip hop, y es el hip hop tiene la capacidad de liberarnos o la capacidad de oprimirnos. Es como entiendo hip hop en relación con esos discursos y con la realidad. Y también decíamos que esas representaciones de los discursos atraviesan la conciencia de las personas. Entonces yo puedo, claro, montarme en un escenario y escupir un montón de cosas, pero mi realidad es otra. Entonces yo me puedo montar en un escenario y escupir en contra de la policía y la brutalidad policial, y cuando miro para atrás, los que están patrocinando el concierto es la policía, porque me pasó. En Medellín un grupo de MCs se montó a criticar al Estado y a la policía,
y cuando se bajaron se dieron cuenta que la tarima era la policía. Y yo les pregunté, venga, ¿y ustedes no se dieron cuenta? No, es que qué chimba de sonido. Ah, ustedes se subieron fue por el sonido, pero ustedes están criticando el Estado. Ah, no, sí, pues es que el sonido era muy bacano y nos queríamos presentar. Conciencia, ¿cierto? Conciencia. Entonces, ¿a dónde van esos discursos? Y claro, y los pelados de abajo, los pelados y las peladas de abajo, el público, claro, se meten en todo ese discurso revolucionario, tampoco están viendo la pantalla de abajo, tampoco están viendo el cartel de atrás que dice evento patrocinado por la Policía Nacional de Colombia. Mierda, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted en qué evento está? Oye, yo lo vi yo lo vi por internet. Eso es un asunto complejo, ¿cierto? Esos discursos se convierten en representaciones simbólicas, y esas representaciones simbólicas lo que hacen es representar al sujeto y hacer que el sujeto se convierta en lo que decía Foucault, cuerpos dóciles. Y esos cuerpos dóciles son cuerpos manipulables. Y los cuerpos manipulables son cuerpos que no tienen conciencia de sí mismos, ni conciencia para sí mismos. Son cuerpos maleables, son cuerpos autómatas. Y claro, como no hay conciencia de lo que escucho, como no voy a ver ese sujeto o esa sujeta qué está diciendo, pasa mucho en el hip hop que simplemente somos consumidores de discursos y no creadores de conciencia crítica de los discursos. Entonces ahí es donde podemos entonces decir, sí, parce, sí se genera violencia. Sí genera violencia porque reproducimos la violencia que está en los discursos y la materializamos y la naturalizamos. Entonces sí genera violencia. Pero claro, hay que entender por qué entonces se habla del barrio. ¿Qué nos dice el barrio? ¿Por qué el barrio es esto? ¿Por qué esas dinámicas? Si yo me quedo solamente en el análisis del barrio, pues bacano, ¿cierto? Pero si yo hago una reflexión del barrio en términos de por qué el barrio es así y que el barrio no es un asunto espontáneo, las lógicas barriales no son espontáneas, son producto de... O sea, mi barrio no es pobre porque le dio la gana de ser pobre viejo. Es producto de un sistema que lo paupérrimó y que lo volvió dependiente de un sistema. Entonces ya el discurso cambia. Ah, sí, el parcero está hablando del barrio y de la realidad del barrio, pero el barrio no tiene un jibareadero y vende marihuana porque sí, eso es producto de algo. Y ahí cambia la conciencia de ese algo, ¿cierto? Entonces yo siento que también atraviesa la conciencia de quién lo dice, pero también de quién lo escucha y qué hace con lo que escucha. No, mano, yo podría quedarme aquí toda la noche pegado a esta pantalla pillando el video. Pero bueno, con respecto a lo que nos mencionan los compañeros, pues voy a leer lo que nos han escrito hasta ahora. Ermitaño Mental nos dice que antecede la lectura, que antecede la lectura de la letra, lo antecede la lectura de la realidad. Son palabras de Paulo Freire, creo que usted nos mencionó. También el compañero Giovanni Peláez nos dice que sí producen violencia y que es por los puntos de ver de las cosas de cada uno. Nos aman por acá. Y aquí Carito nos dice, la coherencia es fundamental, complicada pero necesaria. Ahora, como ya no sé si le pudiéramos ir dando un cierre al conversatorio, no sé, que me parecería muy bien un plus para esto, hablar de lo que usted nos ha mencionado como códigos. Códigos de la calle, códigos del movimiento, códigos de los elementos. Entonces, usted nos hizo una reflexión, es no dejar de lado estos códigos. Entonces, el micrófono todo suyo. A ver, porque es que estamos hablando, yo siempre voy a un asunto de las tensiones. Yo tengo que poner en tensión todo, mano, qué pereza. Pero las tensiones para mí son esenciales. Entonces los códigos en el hip hop son la forma en cómo el hip hop puede preservarse en la existencia. Si usted abandona el código, usted abandona la cultura. Y no quiero decir que los códigos sean homogéneos o que los códigos sean condicionantes,
Los códigos simplemente son símbolos representativos que posibilitan que la cultura siga teniendo unas formas de crearse en el mundo y de hacerse en el mundo. Eso para mí es el código. Son formas en cómo la cultura se crea y se nombra en el mundo. Esto es un código. Yo soy un código del hip hop. Y ahí es donde me nombro en el mundo. Yo no puedo ser otra cosa. Yo no puedo habitar mi casa, no puedo habitar la universidad sin este código. Y este código tiene unos significados y unos significantes. ¿Y qué significa que esos códigos, como por ejemplo lo que está detrás de usted? Detrás de usted tiene unas gorritas. Esos gorritos son códigos. ¿Y usted por qué hoy los hace? Porque en los 70 los B-Boys, Biggers los hacían. Pero no es por eso. Es porque son códigos representativos que tienen un carácter significativo y significante de lo que representó en ese momento de la historia ese sombrero. Y que no representó una moda, representó un código y unos símbolos esenciales de esa cultura. Porque usted no se pone en vez de esa gorrita un sombrero de vaquero, ¿cierto? Porque no es mi código, porque no me está diciendo nada, ¿cierto? Y como ese código no me dice nada, no lo cargo de esencia y de naturaleza. Entonces, todos nuestros códigos tienen esencias. 5% Nación de Dioses y Tierras y todo esto que se generó antes de hip hop fueron códigos que se metieron en la cultura hip hop o que los cogimos, como dice Grandmaster Case, de que el hip hop no inventó nada, sino que lo reinventó todo. Eso de reinventar todo es volver a poner en la tribu actual los códigos de nuestros ancestros. Pues si esos códigos tienen un significado, entonces reinventemos los códigos y reconfigurémoslos en un momento de nuestra vida y nuestros contextos donde esos significados sigan perdurando en el tiempo. Códigos como sistemas de preservar la cultura. Códigos como decir breaking, MC, DJ, graffiti art. Cypher es un código, el represent es un código, el respeto es un código. Nuestros cuerpos, bien sean masculinizados, feminizados, son códigos que están en una constante proyección de la cultura. Y ahí es donde está la cultura habitando. La cultura no habita afuera de este código. La cultura está en todos los códigos que están alrededor nuestro. No es lo mismo que una señora vea un graffiti y diga, ay, estos sinvergüenzas me pintaron la casa o estos sinvergüenzas rayaron las paredes. En la señora no hay código. Pero si Adagio pasa, si Join pasa, si Giovanni pasa, si Ermitaño pasa, si Caro pasa, por ese graffiti, uy, qué chimba de graffiti, pero mira ese powerline, pero mira qué bacano esa bomba que le hizo, no sé, ese carácter. Ah, el código, entonces activamos el código. Y ese código está en el barrio de Cajamarca, está en el barrio de Bogotá, está en el barrio de Medellín, pero también está en la Franja de Gaza diciéndonos cosas. ¿Por qué en Franja de Gaza hay un graffiti que dice Free Palestina? ¿O por qué en Venezuela hay un código que dice amamos a Chávez? Hay códigos y esos códigos son supremamente potentes y poderosos y hermosos. Y eso no se puede perder. Como no se puede perder el top rock, el fútbol, el power y el freeze. Como no se puede perder el tag, la bomba, el wild style, el throw up. Son códigos. Como no se puede perder el jungling, el scratching, el mix y todos esos códigos del DJ. Como no se puede perder el MC, como no se puede perder la poesía, como no se puede perder la metáfora, como no se puede perder eso que hay ahí en el hip hop, como no se puede perder el quinto elemento de la cultura hip hop, como no se puede perder la ancestralidad, como no se puede perder Martin Luther King, como no se puede perder Rosa Parks, como no se puede perder Panteras Negras, como no se puede perder nada, porque eso es constitutivo de la cultura. Y si eso se pierde, se acaba esta mierda, parce, y apague y vámonos. Ah, qué chimba, weón. No, aquí parezco un chino chiquito pegado a esto, al borde de la silla, pues, a la expectativa, man. Me parece muy bonito de que de verdad siento que refleja lo que siente, lo que piensa, lo que debe manifestar la cultura hip hop, puesto que el hecho del acceso a la información nos ha, pues en lugar de mostrarnos de verdad la esencia y lo que nos debería
realmente importar como cultura, pues a veces nos nubla. Sin embargo, pues creo que estamos todos en un eterno aprendizaje. Mientras que habitemos este plano, pues estamos aprendiendo, conociendo cada vez de esta hermosa cultura, y creo que pues el tiempo se nos va acabando ahora sí ya. Creo que lo que queda pendiente es invitar a la gente al tercer conversatorio, al último conversatorio que vamos a realizar el día 3 de noviembre, ¿verdad, Join? Sí, Entonces, lo vamos a hacer el sería 3 de también noviembre. de recordar con quiénes contaríamos en esta oportunidad. Vamos a conocer varias experiencias. Bueno, primero, parce, ya que está cerrando, eh, este conversatorio había pues pensado con un compañero que es Yotaika Bobs de Hip Hop Sofía. El hermano pues no nos puede acompañar hoy porque tiene una urgencia con una urgencia médica, y pues toda la energía para ella y para él, mandándoles mucha luz de nuestros ancestros y ancestras, mucho corazón, mucho bonito pensar, mucho amor para ellos y para ellas. Entonces estoy yo, al principio estuvimos otros cuantos parceros y parceras allá hablando y dándole palabrita a esto, en el marco pues del quinto festival, ¿cierto, Adagio? De arte y cultura, quinto festival. Eh, la semana pasada tuvimos el conversatorio con Yotaika, también fue muy interesante alrededor también de la paz, con justicia social, de paz y conciliación y otros asuntos muy importantes ahí que van soltando. Y el tercero es el 3 de noviembre a las 4 de la tarde. Qué pena, parce, hago la publicidad yo, pero ya que estoy hablando, eh, vamos a tener varios parceros y parceras que nos van a contar desde sus experiencias en el territorio cómo conciben ellos hip hop alrededor de la paz, con justicia social. ¿Qué quiere decir eso? Cómo el parcero de Uruguay, cómo la parcera de Chile y cómo el parcero de Bolivia pues van a hablar acerca de hip hop en clave de la paz con justicia social. Eso va a ser el tercer conversatorio. Entonces, usted lo ha dicho, mi hermano, es para que toda la gente continúe atenta a estas actividades que estamos realizando. El 30 de este mes vamos a realizar talleres de graffiti, y vamos a comenzar con los talleres ya más enfocados pues hacia el aspecto artístico. El día 3 de noviembre realizaríamos el tercer conversatorio, y estaríamos entonces buscando la forma de programar en próximos espacios como este. Les agradecemos a todas las personas que estuvieron atentas y pendientes de todo el conversatorio, los cambios que hubo, y esperamos pues que estén con la mejor disposición el 3 de noviembre, que vamos a estar aquí compartiendo con todos ustedes y con todos los compañeros de Abya Yala, cómo estamos construyendo paz con justicia social desde nuestro territorio. A todos nuevamente un saludo, Paz, mi paz y hermano. resistencia. Saludos, hasta luego.